Hola, nuevamente vamos a continuar con los ejemplos de programación eh, utilizando inteligencia artificial en Google Colaboratory. Entonces, para este cuarto ejemplo, pues nuevamente tienen que recordar descargar ese cuaderno antes de ejecutarlo. En este ejemplo vamos a nuevamente identificar imágenes de gatos o perros a partir de ese archivo que habíamos trabajado en el ejemplo anterior. La idea es que vamos a utilizar Transfer Learning, o sea, aprendizaje por transferencia, valiéndonos del modelo Inception V3 de Google, que previamente ya queda cargado pues en TensorFlow dentro de la librería Keras. Vamos a utilizar nuevamente aumentación. Entonces, este es el cuaderno, el notebook. Entonces aquí pues miren dónde está ubicado el Inception V3 con respecto a los otros modelos existentes. Miren el nivel de precisión tan alto que alcanza y con un costo de procesamiento pues relativamente bajo con respecto a los otros. El Inception V4 se torna completamente inmanejable a veces por lo grande y denso que es el modelo. Miren ustedes entonces cómo con un procesamiento un poco relativamente bajo rinde bastante bien. Entonces, esta es la arquitectura del modelo Inception, ya lo habíamos dicho. Recuerden que lo que vamos a hacer es eliminar esta parte final para entrenar un nuevo modelo sin él. ¿Sí? Esto es lo que se va a llamar más adelante top. Bueno, nuevamente entonces hacemos todo el procedimiento para cargar la base de datos. Esa base de datos pues va a estar constituida por gatos y perros, y entonces nuevamente les voy a mostrar las imágenes de gatos y perros que quedan cargados al ejecutar esto. ¿Sí? Entonces pues básicamente este será un gato que fácilmente lo podemos identificar. Entonces vamos a ver qué tan bien le puede ir a nuestro sistema. Bueno, importamos los pues aquellos comandos que vamos a necesitar utilizar, entonces todos ellos de TensorFlow, y el siguiente paso es que vamos a cargar el modelo Inception V3. Ese modelo aparece en la librería Keras, ¿sí? Y miren el comando tan sencillo. Básicamente entonces vamos a llamar un modelo de base que va a ser de Inception V3, que va a tener entradas de 150 por 150 por 3. Recuerden que esos son los tamaños de las imágenes que previamente estamos manejando. Y los pesos pues son los de Imagenet. Y la idea es que recuerden que no va a tener el top, no va a tener esa capa completamente conectada. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que, como ya está entrenado, no necesitamos ajustar mm, los, eh, los, las variables entrenables, los parámetros, discúlpenme, no necesitamos entrenarlos nuevamente, porque ya el modelo funciona. Entonces, hacemos que las capas que tiene el Inception no se puedan entrenar. Entonces miren cómo el modelo original es todo esta serie de convoluciones, de eh, más pooling, convoluciones más pooling, y miren cómo queda resumido en todo esto. Miren cómo la entrada va a ser 150 por 150 por 3. ¿Listo? Entonces, un dato nada intrascendente es que la cantidad de parámetros que tiene el Inception es 21.800.000 parámetros. En este caso, pues ya los hicimos que no fueran entrenables. Entonces, por eso aparece 0. Lo que vamos a hacer ahorita es agregarle una capa completamente conectada nueva. Entonces lo que vamos a hacer es primero seleccionar la última capa del modelo. En este caso vamos a utilizar Mixed 7, que es es la última capa dentro de Inception. Y esa última capa pues tiene el tamaño de 7 por 7 por 768. Entonces esa última capa recuerden que la vamos a volver plana para que pueda ingresar
a la capa completamente conectada. Entonces va a tener 512 neuronas en las capas ocultas con ReLU como función de activación, y vamos a utilizar una neurona de salida con función sigmoidea. Entonces, en este caso, como el problema es binario, vamos a identificar gatos de perros, entonces utilizamos el sigmoidea. Mientras que si hubiera sido varias clasificaciones, entonces utilizaríamos el softmax. Entonces, el modelo final va a ser la suma de la que previamente habíamos hecho con la nueva capa completamente conectada que creamos, que se llama X. Entonces, el modelo de Inception, que aquí se llamaba modelo de base, y X. En este caso, entonces, miren, la cantidad de parámetros que va a tener va a ser 22 millones de parámetros. Y miren cómo la parte que tenemos que entrenar solamente son 1 millón. Y hablo de solamente porque la diferencia de entrenarlos todos implica un costo computacional importante. Entonces miren ustedes cómo este es el resumen de nuestro modelo, y miren cómo este resumen nos muestra que al final, discúlpenme tanta variable, tiene una capa densa que tiene 532 neuronas y otra capa de salida, entonces esta capa que es la capa oculta de la completamente conectada, que tiene 512 neuronas y una neurona de salida, ¿sí? Entonces, bueno, nuevamente aquí es donde salen el millón de parámetros para entrenar. Entonces, como vamos a utilizar aumentación, aquí tenemos las características de rotación, ancho, alto, estrechamiento, bueno, zoom. Entonces todas esas cosas aquí es donde está la aumentación. Y aquí tenemos los parámetros que se van a utilizar de entrenamiento, los datos de entrenamiento y los datos de validación. Entonces miren que hay 2000 imágenes para entrenamientos y 1000 imágenes más para pruebas. Entonces nuestro modelo RMS Prop se va a utilizar la función de pérdida, es crossentropía binaria, y se va a medir la precisión. Entonces aquí ya comenzamos a hacer el entrenamiento del modelo. Entonces miren ustedes cómo la primera época tenemos una precisión del 66%, 55%, después 69, 78, 84, hasta el 90% de precisión. Miren qué interesante que en la validación, en las pruebas, también va aumentando, y miren cómo el último tiene 96%, incluso alcanzó un rendimiento mucho mayor que el de entrenamiento. Entonces, con este 96%, si ustedes se acuerdan del ejemplo anterior, habíamos alcanzado un 80% de precisión, de exactitud en la validación, y un 83% en pruebas, y eso que tenía aumentación. Entonces se dan cuenta ustedes cómo mejoramos el rendimiento gracias a que teníamos un modelo previamente establecido y entrenado que tenía esa facilidad. Y dense cuenta también que el número de épocas de veces que se repitió el entrenamiento fue solamente 5. Les llamo la atención a eso, y hagan ustedes sus propias pruebas para ver si haciendo cambios en los ajustes, de pronto aquí cambiando el número de épocas y por ejemplo aumentarlas a 10, o acá cambiando la arquitectura y en vez de 512 neuronas haber colocado aquí en esta, haber colocado menos o haber colocado más. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Aquí con esto terminamos los ejemplos. Hasta luego.